¿Alguna vez has sentido la traición familiar en carne propia? En esta historia de drama familiar español, descubre cómo una joven emprendedora, acusada injustamente por su hermano durante una cena navideña en un exclusivo club de Madrid, ve cómo el destino gira las tornas. Con toques de venganza y karma. Esta narrativa de drama familiar español explora los lazos rotos por la ambición y la envidia, mientras secretos ocultos salen a la luz en medio de la élite madrileña. Sumérgete en un relato cargado de emociones intensas, donde la verdad prevalece de forma inesperada. Si te apasionan las historias de superación y revancha en el contexto de drama familiar español, no te pierdas este episodio que te mantendrá al borde del asiento. Sofía Ruiz entró en el Club de Campo de La Moraleja, en las afueras de Madrid, donde el aroma a pino antiguo y cera de suelo se mezclaba con el de asados y canela. Era el olor del dinero, aislado y eterno. Luces navideñas, miles de ellas, serpenteaban por columnas y puertas, reflejándose en platería pulida y copas de cava. En un rincón, un cuarteto de cuerdas interpretaba una versión tenue de Noche de Paz, ahogada por risas estridentes de la élite madrileña. El frío húmedo del invierno madrileño se pegaba a su abrigo mientras cruzaba las pesadas puertas de roble. El salón estaba sobrecalentado. Un golpe de aire perfumado y ruido. Entregó su abrigo. Un simple lana negra comprado en un mercadillo de lavapiés. Al asistente, que miró sus botas desgastadas antes de apartar la vista con una sonrisa tensa. El salón era un mar de vestidos de diseño y esmokines a medida. Terciopelos y tonos joya. Lentejuelas que captaban la luz. Diamantes en cuellos y muñecas. Sofía era un vacío en el centro, con un vestido negro que costaba menos que la botella de vino que sostenía su madre. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Sentía las miradas resbalar y volver. Las conversaciones pausaban lo justo para que pasara. Su hermano, Luis Mendoza, presidía junto a la gran chimenea de piedra. Estaba ante un micrófono en un pequeño atril, ya ruborizado y achispado, con una copa de whisky en la mano. Disfrutaba la atención de un círculo de hombres mayores, inversores en su nuevo fondo, con cabellos plateados reluciendo bajo las arañas. Luis la vio. Su risa estruendosa se cortó en seco. Todo el salón siguió su mirada. La música del cuarteto pareció titubear. Él la miró y una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Era una mirada de triunfo puro. Golpeó el micrófono. El acople chilló, haciendo que todos se encorvaran. Amigos. Familia. Su voz retumbó, amplificada y untuosa. Si me permiten. Un brindis rápido antes de la cena. El salón se aquietó en una espera expectante. Alzó su copa hacia los inversores. Luego hacia sus padres. Antes de posar los ojos en ella. No solo miró. Señaló. Un gesto acusador que la clavó en el centro. Veo que tenemos una invitada especial, dijo, con falsa sinceridad. Miren quién ha vuelto arrastrándose. Algunos rieron nerviosos. Dejó colgar el silencio. Mi hermana mayor, continuó, con tono de falsa piedad. La genio sin techo que ha mentido sobre su vida durante años. La palabra, sin techo, flotó en el aire. Risas ondularon por la multitud.
Algunas torpes, confusas. Pero otras. Sobre todo del círculo de Luis junto al fuego. Crueles y afiladas. Se reían de ella. El chiste que todos esperaban. Sofía miró a su madre. Elena. Era una estatua de perlas y seda azul pálida. Alzó su copa de vino a los labios. ¿Y tras el cristal? Vio la sonrisa satisfecha que no se molestó en ocultar. Lo creía. Quería creerlo. Su padre, Miguel, solo la observaba desde el otro lado. No había defensa en sus ojos. Ni ira en su nombre. Solo una evaluación fría. No era su hija en ese momento. Era un problema a gestionar. Una mancha en la perfección de la velada. Sofía guardó silencio. Metió las manos en los bolsillos superficiales de su vestido. Dejó que la humillación creciera. Que la inundara. Dejó que miraran. Que susurraran. No estaba allí para defenderse. Aún no. Estaba por algo mucho mayor. Luis pensaba que era su escenario. Su victoria. No sabía que era solo el acto de apertura para su gran evento. Prosperaba en el silencio. Leyéndolo como su derrota. Señaló el atril donde reposaba una carpeta gruesa y oficial. Sellada por una firma de investigación privada. Verán. Retumbó Luis. Alzando la carpeta como un trofeo. Me cansé de las historias. Del acto de CEO falsa. Del supuesto éxito en lavapiés. Palmeó la carpeta. Así que contraté profesionales para investigarlo. Y en unos 30 minutos. Justo después del entrante. Les mostraré a todos la verdad. La verdadera verdad sobre dónde duerme mi hermana y cuán arruinada está realmente. Les sonrió. Una sonrisa depredadora. Pensaba que sostenía su sentencia de muerte. Pensaba que pagó 10.000 euros por un dossier que probaba su fracaso. ¿Qué era? En sus palabras. Una sin techo. No tenía idea de lo que había dentro. Pero ella sí. No sabía que el informe que encargó, el que agitaba para impresionar a sus inversores y avergonzarla, contenía el recibo de su propia caída espectacular. No sabía que los profesionales que contrató desenterraron más que su historial de alquileres. Desenterraron el suyo. Pensaba exponerla. Iba a exponerse a sí mismo. Y toda esa sala. Toda esa gente importante. Tendría un asiento en primera fila. Si alguna vez te has preguntado qué se siente al dejar que alguien cave su propia tumba en público. Que se pare al borde y alardee de la vista. Mientras tú sostienes la pala. Déjame empezar 6 años antes. 6 años antes. Tenía 24 años. La escena era similar. Pero completamente distinta. Estábamos en la vieja casa familiar de los Mendoza en Pozuelo de Alarcón. La que siempre olía levemente a aceite de limón y dinero antiguo. La larga mesa de caoba estaba puesta para la cena de Nochebuena. El pavó, seco como siempre, se tambaleaba en una bandeja de plata agrietada que mi madre se negaba a reemplazar. Era un símbolo perfecto de nuestra familia, una capa de tradición apenas sosteniéndose sobre fallas profundas. Mi padre, Miguel, estaba en la cabecera, golpeando su copa de vino con un cuchillo. No daba un brindis.
Hacía un anuncio. Como todos saben. Comenzó con la pomposidad que reservaba para los negocios. Luis ha graduado con honores y está listo para dejar huella. Luis, sentado a la derecha de Miguel, se hinchaba. Acababa de terminar su caro máster en negocios, financiado por completo por nuestros padres. Y ya era insoportable. Me complace anunciar el lanzamiento de Mendoza Capital Holdings. Continuó Miguel. Un nuevo fondo de inversión de impacto que Luis gestionará. Grandes cosas por delante. Grandes cosas. Un aplauso educado y practicado recorrió la mesa. Mi madre, Elena, sonreía, con los ojos fijos en su hijo. Luego Miguel volvió su mirada hacia mí. Se sintió como un foco clavando un insecto. Y estamos encantados de que Sofía empiece el lunes como asistente a tiempo completo de Luis. Es hora de que tenga un trabajo real apoyando el negocio familiar. El aire en mis pulmones se heló. Dejé el tenedor. El clic fue fuerte en el silencio repentino. Papá. No puedo. Dije, manteniendo la voz nivelada. No lo discutimos. He estado trabajando. Luis soltó una risa corta y ladradora. ¿Trabajando? ¿Te refieres a esos curros raros en lavapiés? ¿Eso llamas trabajo? He estado aprendiendo desarrollo full stack por mi cuenta. Dije, mirando directamente a mi padre. ¿Y planificación urbana? Modelado. He estado freelancing para algunos consejos vecinales. Y tengo entrevistas alineadas. Entrevistas reales. Con firmas tech startups de innovación cívica en la ciudad. La burla de Luis fue inmediata y visceral. Cursos online. Se mofó, haciendo comillas en el aire. Tú y tu cerebro de FP. Sofía. Nadie serio va a contratar a una chica que ni siquiera terminó una carrera decente. No te van a dar un curro en tech. La rabia callada. La que hervía en mí desde que era lo bastante mayor para darme cuenta de que era del género equivocado y la personalidad equivocada. Empezó a calentar mi sangre. Yo era la sombra. El pensamiento posterior. Luis era el deportista de sobresalientes. La estrella de la escuela de negocios. El que reflejaba sus ambiciones. Yo era la que leía documentación de código y libros sobre zonificación municipal. La que veía las grietas en nuestro pueblo perfecto. Mi madre intervino entonces. Su voz fría y suave como la porcelana de su plato. Sofía. No seas dramática. Dijo. Sin mirarme. Tienes 24 años. Tu hermano te ofrece un puesto. Sin él, acabarás durmiendo en tu coche detrás de un supermercado. Esto es tu red de seguridad. Deberías estar agradecida. Red de seguridad. Las palabras colgaban allí. Miré sus rostros. Mi padre. Expectante y exigente. Mi madre. Desdeñosa. Mi hermano. Engreído. Vi la oferta por lo que era. No era un trabajo. Era una correa. Una jaula. Mi sueldo estaría atado a los humores de Luis. Mi vida dictada por sus necesidades. No querían mi ayuda. Querían mi obediencia.
Querían que fallara un poco. Para que tuviera que volver a casa. Para ser el testamento vivo permanente del éxito de Luis. Sería la fracasada residente de la familia. La asistente que probaba cuán generoso e importante era él. ¿De verdad vas a tirar esta oportunidad? Empujó Luis, inclinándose sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Por unos proyectitos de código de bebé? Puedes fingir ser importante contestando mis emails y reservando mis vuelos. Es más de lo que conseguirás en Lavapiés. No lo haré. Dije. El rostro de mi padre, que había estado estirado en una máscara de falsa amabilidad, se endureció. El patriarca había terminado de negociar. Creo que no entiendes la situación, dijo, bajando la voz al registro que usaba cuando iba a despedir a alguien. Esto no es una petición. Tomarás este trabajo o estás cortada por completo. Sin red de seguridad. Sin parte del negocio familiar. Sin herencia. Nada. Estarás sola. ¿Queda claro? Ahí estaba. La transacción. La factura final por una vida de amor condicional. Mi corazón latía fuerte. Un pájaro atrapado salvaje contra mis costillas. Pero mi voz, cuando hablé, fue firme. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon. Un sonido largo y rasgante contra el suelo de madera pulida. No seré vuestro plan B. Dije, mirándolos a todos. Y no seré su saco de boxeo. La discusión explotó. Mi padre se levantó, gritando. Luis me llamó desagradecida. En el caos. La mano de alguien, creo que de Luis, gesticuló salvajemente y golpeó la salsera. Se volcó en cámara lenta. Una ola espesa y marrón grasienta se derramó por el mantel blanco de lino. Se acumuló un segundo. Luego goteó, pesada y oscura, sobre el suelo de madera antigua. Una mancha. Una mancha permanente y fea que nunca saldría. Por mucho que frotaran. Me di la vuelta y salí del comedor. Pasé por el vestíbulo. Junto al árbol de Navidad perfectamente decorado. La voz de Luis me siguió. Bramando por el pasillo. Bien. Huye. Volverás mendigando para la próxima Navidad. Estarás arruinada y durmiendo en sofás. Ya verás. Abrí la puerta principal. No paré por mi abrigo. El invierno de Pozuelo me golpeó como un puñetazo físico. El aire estaba bajo cero. Y el viento afilado. Quemando mis pulmones y picando mis ojos. El frío era impactante. Absoluto. Caminé por el largo camino salado. Mis zapatos finos de vestido crujiendo en el pavimento helado. No miré atrás. Me prometí a mí misma. Al cielo oscuro y helado. Nunca les pediré nada más. Preferiría congelarme que calentarme en esa casa. Una hora después. Estaba en un autobús viejo hacia Lavapiés. El asiento de vinilo agrietado y frío. El calefactor traqueteando débilmente a mis pies. Aferraba mi viejo portátil pesado en su funda sobre el regazo. Saqué mi teléfono y lo miré. La batería al 8%. Abrí la app del banco, 394 euros. Eso era todo. Eso era todo.
El autobús traqueteó sobre un parche de hielo. Miré por la ventana a los campos oscuros y helados pasando. Tenía frío. Estaba aterrorizada. Pero por primera vez en toda mi vida, sentía un sentido agudo, limpio y exhilarante de libertad. Valía el frío. Lavapiés no era Pozuelo. Era una ciudad de ladrillo, vapor y hormigón, sin céspedes manicuros ni placas históricas. Mis 394 euros me consiguieron un billete de bus y una tarjeta de acceso a un espacio de coworking 24/7 en un almacén reconvertido. El lugar olía a café rancio, serrín y jabón industrial. Alquilé un escritorio básico en una vasta sala abierta bajo luces fluorescentes que nunca se apagaban. Las primeras semanas fueron un borrón de geeks freelance encontrados en foros, depurando el carrito de e-commerce de alguien, limpiando la base de datos de un dentista. El dinero apenas cubría la cuota del escritorio y fideos instantáneos. Cuando mi cuenta bancaria bajó a un dígito, dejé de salir del almacén. Trabajaba hasta las 2 de la mañana. Esperaba hasta que el último diseñador gráfico nocturno se iba. Y luego me acurrucaba en el sofá áspero de tweed en el área común. Ponía una alarma para las 5:30. Justo antes de que llegaran los del turno matutino. Me echaba agua en la cara en el baño. Y volvía al escritorio con el portátil abierto, fingiendo que solo había trasnochado. Era un fantasma en su máquina. El gerente del edificio, un tipo llamado Sergio, eventualmente se dio cuenta. Me encontró dormida a las 3 de la madrugada, con los zapatos en el suelo junto al sofá. Esperaba que me echara. Eres la que arregla el router Wi-Fi, ¿verdad? Preguntó, con voz ronca. Asentí, preparándome. La app de reserva de salas de conferencias está rota, dijo, ignorando mi arreglo para dormir. Y la web parece de 1998. Arréglalas ambas. Hazlas decentes. Y puedes trasnochar en ese sofá cuanto quieras. Y tienes acceso ilimitado a la máquina de café. Solo sé invisible. Así que cambié habilidades por refugio. Reconstruí su sistema de reservas desde cero y rediseñé la web. Sergio cumplió su palabra. Tenía acceso nocturno. Un lugar para dormir que no era mi coche. Y un suministro constante de café amargo quemado. Era, en un sentido muy real, la programadora residente del edificio. Con la crisis inmediata de refugio resuelta, empecé a enfocarme. No quería solo arreglar carritos de compra. Empecé a asistir a reuniones de consejos vecinales en Lavapiés. Sentada al fondo de centros comunitarios con corrientes de aire. Escuchaba a la gente quejarse de caseros abusivos. De solares vacíos acumulando basura. Del papeleo imposible para ayudas a la vivienda. Empecé a construir herramientas pequeñas y simples para ellos. A menudo gratis o por 100 euros. Una app web básica para mapear propiedades vacías. Un sistema de alertas simple para rastrear violaciones de código. Un formulario digital de Intec que simplificaba la solicitud de 20 páginas de ayuda a la vivienda de la ciudad en 5 pasos lógicos. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Marcos Cortés. Estaba al fondo. Brazos cruzados. Luciendo totalmente quemado. Había sido ingeniero civil en una gran firma de construcción. Y habló una vez. Su voz llena de una ira cansada y precisa.
Detalló con escalofriante especificidad cómo un nuevo desarrollo de condominios de lujo fue acelerado por la ciudad, ignorando 3 preocupaciones mayores de seguridad que había marcado en el informe de suelos. Había renunciado esa mañana. Tras la reunión, le mostré el rastreador de violaciones de código que había construido. Sus ojos se iluminaron. Vio el potencial inmediatamente. No era coder, pero entendía sistemas. Los sistemas físicos de una ciudad. Se convirtió en mi cofundador no oficial. El pragmático para mi arquitecta técnica. Encontramos una pizarra en una sala de conferencias sin usar en el coworking. Esbozamos algo más grande. Una plataforma unificada que conectara datos municipales dispersos, registros de propiedades, violaciones de código, solicitudes de ayuda, en un sistema accesible para ONGs de vivienda y consejos vecinales. Lo llamamos Camino Cívico Sistemas. No era glamoroso, pero era real. Marcos aportaba el conocimiento de normativas urbanas españolas. Yo el código. Empezamos pequeño, un piloto en lavapiés. Mapeando solares vacíos y conectándolos con fondos europeos para rehabilitación. El boca a boca se extendió. Un consejo vecinal en Usera nos contrató para digitalizar sus procesos. Luego una ONG en Vallecas. No era un unicornio tech. Era un burro de carga. Resolviendo problemas reales en barrios olvidados. Vivía con lo justo. Mis hogares eran sofás en el coworking. Estancias cortas en pisos compartidos baratos. O incluso noches en obras de rehabilitación cuando probábamos herramientas in situ. No era inestabilidad, era inmersión. Reinvertía todo en el negocio. Compré un viejo motel abandonado en Carabanchel con un préstamo de impacto social y lo convertí en 40 unidades de vivienda transitoria. Usé mis ahorros para las renovaciones iniciales. Prefería estar entre pisos que acumular mientras familias dormían en coches. Mientras. En Pozuelo. Luis prosperaba. Su fondo. Mendoza Capital Holdings. Crecía. Inversiones en desarrollos de impacto que sonaban bien en galas, viviendas asequibles. Pero con márgenes inflados. Rumores llegaban a mí, donaciones caritativas que no llegaban a las ONGs. Facturas dudosas. No me importaba. Hasta que recibí una llamada. Era de Marcos Doyle. Un investigador privado de una firma en Madrid. Señorita Ruiz. Su hermano nos contrató para investigarla. Mi estómago se revolvió. Luis. Siempre el matón. Quería probar que era un fracaso. Pero Doyle no era solo un sabueso. Era un profesional con ética. He encontrado cosas. Sobre usted. Y sobre él. Su voz era cautelosa. El informe que me pidió cubre su historial. Pero al cavar. Encontré desvíos en sus fondos. Empresas fantasma. Facturas infladas. Lavado a través de la fundación familiar. Me quedé en silencio. ¿Puedo entregarle el informe tal cual? Dijo. ¿O puedo contextualizarlo? No pedí que lo alterara. Solo que incluyera todo. La verdad completa. Doyle estuvo de acuerdo. Por un precio extra. ¿Qué pagué con mis ahorros? Añadió una sección final, hallazgos sobre el comitente. ¿Pruebas de malversación?
vinculadas a leyes españolas de blanqueo y fraude fiscal. Lo enviaría a Luis. Pero con copias para mí. Y un aviso sutil, si lo usaba públicamente. Las autoridades podrían involucrarse. No planeé nada. Solo me preparé. Cuando llegó la invitación a la gala navideña en La Moraleja, supe que era el momento. Luis quería humillarme ante inversores, políticos, la élite. Llevé una copia del informe. Y a mi abuelo, Javier, frágil pero astuto, que siempre había visto a través de las fachadas familiares. La gala era su tradición, Nochebuena con cava, jamón y villancicos. Pero esta vez sería un drama shakespeariano. Mía, mi socia en Camino Cívico, vino conmigo. No como amiga, sino como testigo. Su clutch ocultaba una cámara diminuta, transmitiendo en vivo a un servidor seguro. No para chantaje, sino para protección. Si Luis aireaba el informe, el mundo vería la verdad entera. Luis había terminado su preámbulo. Tenía su copia abierta. Listo para el golpe mortal. Este informe es muy exhaustivo, dijo, sonriendo confiado a sus inversores. Carraspeó, buscando la línea prometida. Encontró el resumen ejecutivo. Confirma aquí que Camino Cívico Sistemas, bajo el liderazgo de la señorita Ruiz, ha tenido. Entrecerró los ojos. Su sonrisa se tensó. La palabra que buscaba no estaba. Ha reducido los tiempos medios de colocación en vivienda de emergencia en un 40% en todas las regiones piloto. El salón quedó en silencio. No era la línea que nadie esperaba. En la mesa frontal, un concejal local. Un hombre que reconocí de fotos en El País. Asintió impresionado. El comisario Díaz. Mi cliente. Sonrió y tocó la página, mostrándosela al de al lado. Los murmullos empezaron. No eran chismes esta vez. La diversión engreída de mis parientes se evaporó, reemplazada por una curiosidad confusa y genuina. El orgullo de mi padre se congeló en perplejidad. Luis, ante la gente más poderosa de Madrid, acababa de validar oficialmente mi empresa entera con su propio dinero. Su sonrisa vaciló. Parecía confuso, como un mago cuyo conejo sacó una pistola. Espera, dijo, su voz menos segura. No. Eso es solo la intro. Lo corporativo. Pasó una página. Luego otra. Sus movimientos espasmódicos. Un gota de sudor apareció en su sien. Buscaba desesperado el ángulo de la sin techo. Ah. Dijo, recuperando el brevado. Había encontrado la sección. Aquí estamos. La evaluación de estabilidad personal. Esto es de lo que hablaba. Miró a la multitud. Listo para humillarme. Dice aquí, el registro de vivienda personal de la sujeto confirma múltiples arrendamientos a corto plazo y estancias extendidas en sitios de trabajo. Lo tenía. Pausó para efecto. Su sonrisa triunfante y cruel volvía. Estaba a punto de decir, vean. Es una ocupa de sofás.
Esperaba que el salón jadeara. Sabía qué decía el resto de la frase. Dejé colgar el silencio, estirándolo hasta que le resultara incómodo. «¿Sigue?» «Luis», dije. Mi voz era baja, no amplificada, pero cortó el silencio. «Lee el resto del párrafo». Se sonrojó un rojo furioso. Sus ojos bajaron a la página. Tenía que hacerlo. Todos lo miraban. Su voz era tensa, cortada. Leyó: estancias extendidas en sitios de trabajo, contextualizadas por la firma como necesidades voluntarias impulsadas por la misión, no indicativas de inestabilidad financiera o sin techo forzado, sino un patrón de involucramiento operativo profundo. La bomba fue un petardo. El aire escapó del salón. No solo falló en probar que era sin techo. Pagó 10.000 euros para probar que era una CEO dedicada y práctica. El rostro de mi madre estaba pálido. Su copa de vino congelada a medio camino de los labios. Antes de que Luis se recuperara. Antes de que pasara a otra página. Una voz nueva cortó el salón. «Señorita Ruiz». Una mujer se levantó. Era Ana Serrano, directora de Supervisión Presupuestaria del Estado. Sostenía su copia del paquete. No miraba a Luis. Me miraba directamente. «Soy Ana Serrano», dijo. Su voz nítida y clara. Una voz de tribunal. «Este informe es fascinante. Estoy en el Comité de Supervisión Estatal para Vivienda Asequible. Menciona el Fideicomiso de Vivienda Norteña». Luis parecía abofeteado. El foco se le había arrancado. «¿Es cierto, señorita Ruiz?», preguntó la directora Serrano. «¿Que ha financiado personalmente gran parte de las renovaciones para esa instalación de vivienda transitoria?». Este era el pivote. El momento en que todo el juego giraba. Me levanté despacio. Sentí el twist de la mano de mi abuelo. Sus dedos agarrando los míos. Miré más allá de Luis. Más allá de mi familia furiosa y confusa. Directamente a Ana Serrano. «Sí. Directora Serrano. Es correcto», dije. Mi voz era calmada. Simple y clara. Decidí temprano que prefería estar temporalmente entre pisos yo misma que sentarme en una fortuna mientras familias en mi ciudad dormían en sus coches. Se podía oír caer un alfiler. Luego, de la mesa del comisario Díaz, empezó un aplauso pequeño y agudo. Solo 2 o 3 personas. Luego otra mesa se unió. Alguien tintineó una copa con un tenedor y dijo alto y claro: «Eso sí que es compromiso real». Esto era una catástrofe. No para mí. Para Luis. Estaba carmesí. Sudando a través de su smoking caro. Esto debía ser su coronación. Se había convertido en su humillación. Pero estaba desesperado. Un animal acorralado. «No», gritó al micrófono. Su voz era demasiado alta. Quebrándose de pánico. Y el acople chilló, haciendo que todos se encorvaran. «No están leyendo la parte correcta. Se pierden el punto». Estaba frenético. Sus manos rasgando las páginas del informe. La historia real. La evaluación de riesgos real.
Está atrás. En la sección final. Balbuceaba. Insistiendo. Solo tengo que llegar a la página correcta. Todo está ahí. Lo observé en silencio. Lo dejé. Lo dejé cavar. Lo dejé pasar las auditorías. Los contratos. La verificación completa y total de mi obra vital. Se volvió. Su rostro una máscara de furia desesperada. Hacia la sección final del paquete. La que Marcos Doyle cargó con la bomba real. Miré a Mia. Su mano en su clutch. No solo grababa. Estaba en vivo. El aire en el salón, que había sido incómodo y aturdido, se espesó con una tensión nueva y más aguda. El aplauso había muerto. La gente se inclinaba. Sus cenas olvidadas. Sintiendo que el verdadero drama oscuro de la noche apenas comenzaba. Luis acababa de girar la llave en su propio candado. El dedo de Luis, resbaladizo de sudor, apuñaló la encuadernación del paquete. Rasgó las páginas finales abiertas. Su respiración jadeante y audible sobre el micrófono. Era un hombre ahogándose. Buscando desesperado un trozo de madera flotante. Cazaba las palabras por las que pagó. Las que lo salvarían. Inestable. Poco fiable. Sin techo. Sus ojos escanearon el texto. Una caza rápida y pánica. Vi el momento exacto en que encontró el encabezado. Se congeló. Todo su cuerpo se rigidizó como si hubiera recibido un golpe físico. El micrófono, aún vivo, captó el siseo agudo y repentino de su aliento al inhalarlo. Su rostro, que un momento antes estaba ruborizado de rabia y adrenalina, se drenó de color. Se volvió un blanco grisáceo y enfermizo. Miró sin parpadear las palabras que nunca había visto. Las que Marcos Doyle plantó solo para él. En lugar de inestabilidad del sujeto. El encabezado decía en tipo negro oficial y frío, hallazgos de malversación de fondos. Mendoza Capital Holdings. Fundación Familiar Mendoza. Para. La voz que gritó no fue de Luis. Fue de Esteban Caro. El abogado familiar. El arreglador. El que entierra los cuerpos. Saltó de su mesa. Su silla raspando violentamente contra el suelo de madera. Un sonido como un grito. Estaba a medio camino del salón. La mano extendida. Su rostro una máscara de pánico puro. Intentaba arrebatar el paquete. Detener la detonación. Meter al genio de vuelta en la botella. Luis. Basta. La presentación ha terminado. Pero era tarde. La trampa se había activado. Un invitado en una mesa mucho más cerca del podio. Uno de los inversores principales a los que Luis había alardeado toda la noche. Ya había pasado a la misma página. Era un hombre de cabello plateado y rostro afilado de fiscal. Miró la página. Sus ojos entrecerrándose. Miró al pálido y congelado Luis. Y luego de vuelta al texto. Leyó el encabezado en voz alta. Su voz llena de una realización fría. Despuntando y atónita, malversación de fondos. El salón, que había estado zumbando de incomodidad, se hundió en un silencio repentino, profundo y terrorífico.
El hombre continuó leyendo, su voz ganando fuerza y volumen al comprender la escala de su propia traición. El texto detalla cómo Luis Mendoza desvió dinero de inversores y subvenciones caritativas a una serie de empresas fantasma no identificadas. Estas empresas fantasma luego vendieron servicios de consultoría de vuelta a sus propios proyectos de desarrollo a precios inflados de forma salvaje. El salón ya no estaba solo aturdido. Se volvía feo. Se listan ejemplos específicos, continuó el inversor. Su voz temblando ahora. No de confusión, sino de rabia pura y sin adulterar. Una donación de 500.000 euros destinada a vivienda de apoyo en Madrid. Que este informe confirma nunca llegó a las ONG socias. Oí un jadeo ahogado agudo de Ana Serrano. Facturas por servicios de diseño de una entidad llamada Vista Mendoza Creativa. Una entidad que este informe rastrea directamente al gasto personal del señor Mendoza, incluyendo la compra de un vehículo y el pago de marcadores de casino. Teléfonos salían. No educadamente. Se alzaban. Pantallas brillantes. Flashes disparando mientras invitados mesa tras mesa se inclinaban, tomando fotos de las páginas en sus propios paquetes. No solo leían. Documentaban la evidencia. Preservaban la matanza. Mía no se molestaba con su teléfono. Su clutch estaba en la mesa y bajo la fina servilleta de lino. Veía el pulso tenue y constante de una lucecita roja única. Grababa todo. ¿Y entonces? Como invocados por los flashes. Las puertas principales al fondo del salón se abrieron de golpe. No se deslizaron cortésmente. Se empujaron, balanceándose fuerte y rápido en sus bisagras. Golpeando contra las paredes interiores. El sonido hizo saltar a todos. Dos hombres entraron. No llevaban esmokines. Estaban en trajes arrugados que gritaban gobierno. Les seguía una tercera. Una mujer que reconocí inmediatamente, una investigadora senior de la Fiscalía de Madrid que había consultado con Camino Cívico en un acuerdo de intercambio de datos. El agente principal. Un hombre alto con rostro como tallado en granito. Dejó que las puertas se cerraran tras él. Escaneó el salón. Sus ojos encontrando a Luis en el podio. Alzó una pequeña cartera de cuero. Un distintivo dorado brilló bajo la araña. Agencia Tributaria Española. Unidad de Delitos Financieros. El silencio que cayó fue absoluto. Un vacío. El sonido tenue del cuarteto de cuerdas se fue. El traqueteo de las cocinas. Que había sido un subcorriente constante de la fiesta. Vanished como si el personal también contuviera el aliento. El agente principal avanzó. Sus zapatos de suela dura ecoando en el suelo pulido. No gritó. No necesitaba. Su voz era plana. Querida y final. Luis Mendoza. Usó el nombre completo. Sonaba como un juicio. Apártese del micrófono. Luis era una estatua. Sus manos aún agarrando el atril. El informe condenatorio aún abierto ante él. Esto es una mentira. Ahogó finalmente. Su voz era un gemido adolescente delgado y quebrado. Amplificado por el micrófono para que todo el salón oyera. Ella lo hizo. Hackeó el informe. Es falso. Me está tendiendo una trampa. Esto es una broma. Díselo. Esteban.
Díselo. El agente principal ni me miró. Señaló el informe en la mano de Luis. Señor. Tenemos un resumen firmado de Marcos Doyle de Doyle y compañía. ¿Qué espera fuera? Tenemos el rastro completo de emails. Usted encargó esta investigación. Pagó por este informe. Ahora apártese del micrófono o lo removeremos. Esteban Caro. El abogado familiar que había estado congelado a medio camino del podio. Bajó lentamente. Muy lentamente. Las manos. Reconocía el emblema. Reconocía la gravedad legal. Esto no era un asunto autonómico que pudiera enterrar con una llamada. Era estatal. Con tintes federales. Vio a la mujer de la Fiscalía de Madrid y entendió que era una acción coordinada multiagencia. Sabía en ese momento que nada que dijera o hiciera no lo implicaría como cómplice. Dio 2 pasos lentos atrás y se sentó. Su rendición era más condenatoria que las palabras de la gente. Miré a mis padres. Estaban aturdidos. Figuras de porcelana golpeadas por un martillo. Aún de pie pero fracturadas sin remedio. La mano de Elena sobre su boca. Sus ojos amplios. Sin comprender. Fijos en su hijo. El vaso de whisky de Miguel temblaba tan violentamente en su mano que el líquido ámbar salpicaba el borde. Una gota. Luego otra. Se derramaba en el mantel blanco inmaculado. Era como la salsa 6 años atrás. Pero esta mancha era más oscura y nunca. Nunca saldría. Sentí un agarre seco y paperí en mi mano. Miré abajo. Abuelo Javier. Sus ojos abiertos y no acuosos ya. Agudos. Claros y ardiendo con un orgullo fiero y final. Inclinó la cabeza hacia mí solo 1 pulgada y su voz fue un susurro ronco y triunfante. Lo justo para que Mía y yo oyéramos. Jaque mate. Mis ojos ardieron con un picor caliente y repentino. Pero no aparté la vista de él. Solo apreté su mano. Sosteniéndola. Firme. El segundo agente estaba en el podio. Tiraba de las manos de Luis. Ahora flácidas. Tras su espalda. Luis Mendoza. Queda detenido por sospecha de fraude electrónico. Fraude postal y blanqueo de capitales. El agente empezó a leerle sus derechos. Su voz un monótono desapasionado. El clic metálico de las esposas cerrándose fue el sonido más alto que jamás oí. Los invitados se apartaban. Un mar humano retrocediendo de la contaminación. Murmuraban. Retrocediendo. Sus rostros una mezcla de horror y fascinación ávida y envuelta. El escándalo era contagioso y nadie quería estar cerca del cero. Mientras los agentes lo llevaban lejos del podio. El hechizo se rompió y la dinámica de poder del salón. La que había estado fija en piedra toda mi vida. Se hizo añicos y se reformó en un instante. Ana Serrano. La directora presupuestaria. Y el comisario Díaz. Mi cliente. Dieron la espalda al espectáculo. Se volvieron hacia mí casi al mismo aliento. El arresto. El drama familiar. Ya era ruido de fondo para ellos. Eran profesionales. Veían el resultado. Señorita Ruiz. Dijo el comisario Díaz. Avanzando. Su voz llena de una nueva energía urgente. Ese informe. Las métricas.
Realmente necesitamos programar una llamada para el lunes. Mi oficina está muy interesada. Ana Serrano ya estaba a su lado, sacando una tarjeta de su clutch. El lunes está bien. Mi oficina se pondrá en contacto con la suya. Señorita Ruiz. Lo que ha construido. Lo que verifica este informe. Necesitamos discutir escalarlo a nivel estatal. No me regodeé. No grité. No miré a mi madre llorosa ni a mi padre congelado y roto. Solo asentí. Mi voz calmada como cuando hablé primero. Estaré encantada de hablar. Tomé su tarjeta. Y solo entonces, mientras los agentes lo llevaban pasando por mí, miré una vez brevemente a Luis. Su rostro era una ruina, surcado de sudor y lágrimas. Sus ojos huecos. ¿Encontró mi mirada? Y su mirada era desesperada. Suplicante. Sin comprender. Buscaba a la hermana que atormentó. La chica que arreglaría esto. La fracasada a la que podía compadecer. No le ofrecí nada. Miré a través de él. Era un fantasma. Los agentes salieron con su prisionero. La multitud aturdida se fracturó inmediatamente, erupciendo en una cacofonía de clústeres susurrados y frenéticos. La fiesta había terminado. La dinastía estaba rota. Me quedé al lado de Javier, ignorando las miradas, los susurros, la energía frenética del salón. Me quedé hasta que estuvo listo para irse. Sus manos aún envueltas apretadas alrededor de las mías. Caminé con él mientras Mía lo ayudaba a entrar en un coche y solo cuando estuvo seguro, me di la vuelta. No volví adentro. Solo salí al aire crujiente y frío de Madrid. La noche era silenciosa. La nieve en los pinos absorbiendo todo sonido. Miré atrás solo una vez al brillo dorado cálido del Club de Campo de la Moraleja. Parecía una postal. Perfecto y hermoso. Un edificio lleno de calidez y luz. Pero sabía que era solo una casa de naipes y la base estaba podrida. Por primera vez en mi vida. El chiste había terminado. El remate había sido entregado. Y la chica que llamaron sin techo. La que salió de la casa de su familia 6 años atrás con nada. Acababa de irse poseyendo más de lo que ninguno imaginó.